Estamos en Diálogo Inmobiliario. Soy Alfredo Lozada. Gracias por acompañarnos. El día de hoy tendremos la visita de Freddy Baldeón. Él es gerente de Valexpo, una empresa dedicada a la innovación en pisos para departamentos y casas. Y también nos acompañará el exministro de Economía, José Antonio Salardi, que nos expondrá una propuesta de plan de gobierno en vivienda para que los partidos políticos la tengan y ojalá la asuman y hablen de vivienda en sus planes de gobierno. Recordemos que en los últimos comicios electorales, cuando se analizaban los planes electorales, no había en los planes de gobierno el tema de vivienda. Se habla quizás de agua, quizás de formalización de propiedad, pero no de vivienda, que es central para nuestro país y para las familias peruanas. Ahora los dejo con las noticias inmobiliarias de la semana. Bienvenidos al bloque informativo del sector inmobiliario. Soy Stephanie Goicoechea y estas son las noticias más importantes de la semana. Una nota de La República. ¿Será Chorrillos el nuevo Barranco? Chorrillos está dando que hablar en el mercado inmobiliario limeño. Su mezcla de historia, modernidad y una buena ubicación frente al mar lo están convirtiendo en un nuevo polo de desarrollo Lima Sur. De acuerdo con la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú, hasta agosto se registraron 37 proyectos activos, un 37% más que el año pasado, y los precios confirman ese dinamismo. En los últimos 12 meses subieron 7.2% frente al 2% que promedia Lima Metropolitana. Hoy, el metro cuadrado en Chorrillos ronda los 6.800 soles, todavía bastante por debajo de Barranco, donde supera los 9.000 soles. Por eso, varios especialistas ya lo llaman el nuevo Barranco, un distrito con precios más accesibles, terrenos disponibles y buena conectividad. El perfil del comprador es sobre todo joven, menor de 40 años, que busca su primera vivienda. Con precios aún competitivos y una valorización en constante crecimiento, Chorrillos se consolida como un distrito en plena transformación inmobiliaria. Buenas noticias para quienes planean comprar su vivienda. Los créditos hipotecarios alcanzaron en agosto su mayor crecimiento en más de 2 años. El Banco Central de Reserva informó que los préstamos para vivienda aumentaron 6.4% frente al mismo mes del año pasado, superando el 6.1% de julio. Este avance significa que más familias están accediendo al financiamiento para cumplir el sueño de la casa propia. El impulso vino sobre todo de los créditos en soles, que crecieron 7.5% en agosto frente al 7.2% del mes anterior. Además, el Banco Central destacó que casi todo el financiamiento ya se otorga en moneda nacional. Solo el 6.5% fue en dólares. Estas cifras confirman una recuperación sostenida y refuerzan al crédito hipotecario como motor clave para el acceso a la vivienda propia. Una nota de Construyendo. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento transforma residuos de construcción en soluciones urbanas sostenibles. El Ministerio de Vivienda viene promoviendo la reutilización de residuos de construcción y demolición con un enfoque de economía circular. A través de talleres y experiencias innovadoras, se busca transformar desechos en materiales sostenibles y reducir el impacto ambiental. Esta iniciativa forma parte de la hoja de ruta hacia la economía circular en vivienda, urbanismo y construcción al 2030. Una nota de la revista Caretas. Las mujeres están transformando el mercado inmobiliario en Lima. Hoy ellas ya representan el 42% en compras de viviendas y oficinas. Y su inversión favorita, ¿cuál es? Las oficinas boutique. Hace 20 años, apenas el 32% de las adquisiciones eran hechas por mujeres y casi todas eran viviendas familiares. Pero ahora, en 2025, el panorama es muy distinto. Según Marcan Inmobiliaria, las mujeres invierten cada vez más en espacios modernos, rentables y con alta rotación.
El ticket promedio de estas adquisiciones alcanza los 486.000 soles, el más alto en este segmento. Y lo más revelador, el 78% del stock vendido corresponde justamente a estas oficinas boutique. Estamos frente a un cambio histórico. Cada vez más mujeres construyen su independencia económica invirtiendo en el sector inmobiliario. Hola, mi nombre es Diego y vivo con mi mamá y mi hermana. Gracias a que mi mamá compró una vivienda formal a través del crédito Mi Vivienda, yo puedo ir al colegio más cercano, que está solo a 15 minutos de mi casa. Sin embargo, no todos mis compañeros tienen la misma suerte. Hola, soy Luciana y vivo en el asentamiento humano Nueva Caledonia, en Chorrillos. Para ir al colegio debo caminar media hora hasta encontrar una combi, que luego se demora media hora más en llevarme hasta el colegio. Esto se debe a que mi casa está demasiado lejos en un barrio producto de una invasión, pero eso no es lo peor. Lo peor es que más de 30 años después de que mi abuelo llegó a este lugar, seguimos sin tener agua. Tenemos que bombear agua desde los tanques que llenan las cisternas. Además hay mucha delincuencia e inseguridad. Me gustaría vivir en un barrio mejor. En mi casa puedo ver mis programas favoritos de televisión cuando quiera porque tengo luz las 24 horas del día. También tengo agua potable todo el día. Luego de bañarme y cambiarme me voy a jugar al parque que está cerca de mi casa, donde puedo jugar de forma segura. A mí lamentablemente mi mamá no me deja salir a jugar muy lejos de mi casa porque dice que el barrio es muy peligroso. De tarde y de noche salen algunas pandillas y me da miedo que me hagan algo. Nunca pasa por aquí ningún patrullero ni la policía. La vivienda formal es un factor clave para alcanzar la igualdad de oportunidades. La vivienda adecuada con todos los servicios en ciudades ordenadas con equipamiento urbano permite solucionar muchos de los principales retos que enfrentan las familias peruanas: el acceso a servicios públicos, salud, educación y seguridad. Es deber del sector público y sector privado generar condiciones para que la vivienda formal y adecuada sea asequible para todos los peruanos. Dormimos la primera noche en el suelo. La almohada era una mochila, la mesa una caja vacía, y aún así todo olía a futuro. No sabíamos si primero comprar una cama o una sartén, pero sí sabíamos que ese lugar, aunque aún vacío, ya estaba lleno de planes, de cenas, de discusiones tontas y abrazos eternos. Ese primer cuarto no lo hicimos solos. Alguien pensó el espacio, alguien construyó la posibilidad, y nosotros solo vinimos a llenarlo de vida. Hoy aún hay familias que viven sin agua ni seguridad, pero ahora, más que nunca, la vivienda formal está a su alcance. Miles de peruanos ya iniciaron su nueva historia en un espacio para soñar un mejor futuro. Continuamos en Diálogo Inmobiliario y tengo el gusto de presentar a José Salardi. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás? Como sabemos, José Salardi ha sido hasta hace poco ministro de Economía, ¿no? Del ministerio más importante de nuestro país, sin duda, pero además ha sido ministro de la Producción, director ejecutivo de Preinversión y otros cargos importantes. Conoce el monstruo por dentro y además es una persona que sabe mucho de estos temas. Por eso quiero preguntarte de frente, José Antonio. El problema actual del país para el desarrollo de infraestructura y muchísimas actividades ¿está limitado solo a los recursos? Porque se entiende que plata hay, recursos hay. ¿Qué ocurre? Cuéntanos. Sí, gracias, Alfredo. En realidad la brecha es bastante grande, ¿no? Tenemos 150.000 millones de dólares más o menos estimados en brecha de infraestructura. Hay que ir atacando y abordando progresivamente. Es cierto que ha habido recursos, pero de una u otra manera la tramitología ha sido perniciosa y ha hecho que se demore mucho la dinámica de los proyectos. Y hoy tenemos un fenómeno en el cual tenemos muchos proyectos ya casi listos y lo que hay que ver es
realmente que sean sostenibles en el momento que se van a ejecutar, dependiendo de la modalidad que se utilice, ¿no? Porque, por ejemplo, hace poco ha estado en medios el tema del problema con ANIN, que se ha quedado de una otra manera descalzada para afrontar proyectos que venían desde la época de la Autoridad de Reconstrucción con cambios como consecuencia del fenómeno del Niño. Entonces, en este caso, si ya vamos a las megainfraestructuras que se requieren, como la línea 3 del metro, la línea 4, el tema de la discusión si el ferrocarril Ica también ya debe priorizarse y de una vez salir adelante. Y así si vamos sectorialmente, porque hay brecha en todos los sectores y a nivel de las regiones, indudablemente hay que hacer una ecuación adecuada para que estos proyectos, usando el mecanismo más viable, puedan encaminarse bien. Y uno para mí que es potente en ese sentido es lo que tiene que ver con las asociaciones público-privadas, ¿no? Que es un poco, en mi paso por inversión le dimos mucha fuerza al mecanismo. Los últimos años se han adjudicado cerca de 13.000 millones de dólares y la idea es que se siga un poco avanzando en un cierre de brechas que con ese mecanismo realmente logramos que sea infraestructura sostenible en el tiempo, ¿no? Así es, sin infraestructura potente es muy complicado producir. Y voy a lo que tú señalabas. Por mucho tiempo Proinversión estuvo apagada. ¿Es así? Sí. Estuvo apagada. No se veía como hasta el 2000, 2003, 2004. Se apagó muchos años. Llegaste tú y comenzó la reactivación de Proinversión. ¿Cuáles son los principales, si bien has dicho algunos, cuáles son los principales proyectos que crees tú que no pueden paralizarse ahora y que deben continuar y evitar esa tramitología terrible que limita tanto el desarrollo y la inversión privada? Sí, hoy hubieron varios factores que un poco apagaron a la entidad, la llevaron a un ritmo que no es el que se requiere, desde el mismo efecto Lavallato, la misma normativa que era poco amigable sobre particular. Hoy estamos en otro momento, hay que mantener el ritmo, hay que seguir porque el país necesita que las infraestructuras sigan avanzando. Hay proyectos urgentes en Lima, por ejemplo, la línea 3 y la línea 4 deben salir ayer, o sea, son totalmente proyectos que ya estamos rezagados varias décadas en materia de avanzar en esta red de metros que nos va a ayudar a evitar las pérdidas económicas que genera el mismo tráfico que tenemos, ¿no? O sea, el mismo BCR ha calculado 20.000 millones de soles anuales que se pierden por la congestión vehicular y con un problema que tiende a agravarse porque año a año entran más de 150.000 vehículos, las vías están como están y hay una vida de presión permanente con el cual perdemos todos los ciudadanos, ¿no? Es un proyecto por un poco de saneamiento. Hay muchos proyectos a nivel nacional que también son transformadores para el cierre de brecha en tanto en tratamiento de aguas residuales con el tema de agua potable en las diferentes regiones del país. Hay una cartera muy interesante que tiene el Ministerio de Vivienda trabajando conjuntamente con Proinversión. Si vamos hacia salud, desde el lado de salud y desde el lado del MINSA también hay proyectos para mejorar la calidad de servicios en un sector que lo necesita tanto como es el tema de salud, a nivel de hospitales y también de potenciar, digamos, algunas iniciativas que se han hecho desde el lado, por ejemplo, de tener un mejor manejo de la logística de las medicinas, que es otro problema para la ciudadanía. En educación también hay varios colegios que están en camino y así, ¿no? Uno va un poco mirando los múltiples sectores que hay, todos tienen, digamos, portafolios de proyectos vigentes avanzando y que va a ser un reto del próximo gobierno llegar a la adjudicación y ejecución posterior, ¿no? Sí, hay un gran problema entonces de gestión y también de temor de los funcionarios de firmar, ¿no? De poner su firma en un convenio, en una adenda, en un contrato. Hay mucho de eso y eso preocupa porque paraliza la inversión, más aún cuando el tiempo es corto ya de un... Por ejemplo, decías de la línea del metro. La línea 2 del metro debió estar lista en el 2019, después en el 2024. Y seguimos con los plazos y con los problemas, la gestión es fundamental. ¿Qué cambios crees estructurales se pueden hacer para mejorar la gestión del gobierno y la gestión de las inversiones? Sí, de hecho, el caso de líneas que bien mencionas, a veces cuando un contrato no nace bien estructurado nos genera esos problemas y con proyectos que de por sí son complejos en la ejecución, ¿no? Como ese reto que tiene, bueno, la línea igual, pues estas y las relaciones que deja una lección aprendida en experiencia van a tener que, obviamente, recogerse esas prácticas para mejorarlas sustancialmente los nuevos contratos que vienen de líneas de metro. El anillo vial periférico, por ejemplo, es otro gran proyecto, ¿no? que va también a ayudar a impactar pero va a ser un reto fuerte en la ejecución. De hecho, para mejorar todo ello era clave la reforma que se había planteado en un momento. La reforma ya salió un poco la ley publicada, pero realmente hubieron retoques finales que no han sumado, un poco, le han quitado la potencia que tenía como estaba planteada y yo creo que es fundamental en este caso que los ministerios ya no sean
digamos, lo que asume el rol concedente en una APP por la alta rotación, porque un poco está destruyendo valor al interior de los mismos, y que sea por inversión la agencia que realmente tome esa batuta con la expertise que hay, y adicionalmente que también asuma la rectoría, porque es la entidad que está en el día a día involucrada con las APPs. O sea, hay todo el conocimiento para mejorar la situación, para interactuar mejor con el sector privado como concesionario, para tener también un mejor refuerzo en materia de estudios de abogados, de consultores financieros, lo tiene por inversión, y no los sectores. Y por eso también hoy en día está pasando ante sectores que se van debilitando también una serie de arbitrajes que empezamos a perder, porque como la gestión no camina de manera eficiente, y estos temas, hay temas contractuales que van a escalar finalmente de un CIAI, y lo que sucede ahí es que vamos un poco con una debilidad de posición y los arbitrajes ya no salen en contra, y eso es un costo para el país, ¿no? En esa línea, entonces, esa gestión, ese rol de concedente, sacar de los ministerios y llevarlo a proinversión. En esa línea también tú tuviste una propuesta muy interesante, que fue sacar de los ministerios tanta unidad ejecutora, unidad que hace obra y proyectos, y no lo deja pues hacer su chamba el ministerio, que realmente es regular, ¿no? Ser un rol promotor, ¿no? Si no se pone a hacer obritas, a disponer de esto. Y tú decías, sacar de los ministerios muchas unidades ejecutoras y centralizarlas en solo una, y que el ministerio se dedique a su rol de promover su cartera. Así es. Sí, una propuesta que fue muy interesante de poder concentrar toda la obra pública tradicional en un ente como es, en este caso ANIN, que es lo que tenemos más al óptimo, es el Ministerio de Infraestructura, pero no se ha avanzado en esa reforma, ya tiene más de un año y realmente el Congreso no entró al debate. Eso sería el óptimo, pero mientras la idea era, decíamos, si tenemos ANIN, potenciemos ANIN, reconfigurémosla y saquémoslos, porque son programas que nacieron de manera temporal, ¿no? Y lamentablemente ya se hicieron casi eternos, ¿no? Y finalmente los resultados se caen por su propio peso. No ha habido los resultados esperados. Adicionalmente ha habido un foco de corrupción terrible, que incluso hay múltiples reportajes sobre esos casos. Entonces yo creo que es un tema que tiene que cambiar y que tiene que tener una mirada distinta, porque son muchos recursos los que se pierden, poco impacto, obras paralizadas, obras con problemas en diferentes partes del país, y a la larga no logramos el objetivo final, que es darle un buen servicio al ciudadano. Entonces por eso hay que reconfigurar y que los ministerios realmente se focalicen y se especialicen en el tema de su rectoría, ¿no? Porque los ministros se distraen en ir a pagar los problemas con los proyectos, se les cae un puente, se les pone un tema de agua, etcétera. Y por ahí pues de repente están firmando una resolución donde se plantea un tema que finalmente puede ser una barrera burocrática, y estás afectando realmente la dinámica del sector privado y la posibilidad de ir generando más valor al país. Entonces yo creo que es mejor ese giro de tuerca que hay que dar para que la situación vaya mejor encaminada, ¿no? Si es, cada vez se aumenta la contabilidad de las obras sobre los miles de millones del presupuesto en obras paralizadas, ¿no? No generaron lo que se esperaba de esa obra, y eso también promueve en la población un rechazo, una incomodidad, ¿no? Vemos hospitales paralizados, carreteras paralizadas, arbitrajes por miles de millones que termina perdiendo el Estado usualmente, por lo que tú dices, ¿no? Porque en las procuradurías del ministerio tienen que ver tantos casos, entre ellos un arbitraje importantísimo por miles de millones. Entonces es complicado, no se equipara, ¿no? Viene una empresa potente con todos sus abogados contra el Estado, que viene su procurador del ministerio que ve 3.000 casos a la vez a pelear ahí, ¿no? Eso es... Y buen equipo técnico del área técnica también que se va debilitando, ¿no? Entonces tampoco no permite una fortaleza en una posición para defender mejor el interés del Estado, que a la larga yo creo que es así. Finalmente yo entiendo todo aquel concesionario, operador, ejecutor de obra que viene de buena fe, lo que viene es hacer el proyecto, no viene a estar litigando, ¿no? Ese es un poco lo que hay que cambiar, ¿no? Y se encuentra con muchos funcionarios que cambian, entonces el que iba a firmar ya lo sacaron o lo cambiaron, entra otro y va a volver a revisar todo, y mejor dice al final, mejor sabes qué, que un arbitraje decida, porque yo no voy a firmar lo que vio otro. Sí, el tema de control que también un poco ha puesto, yo creo que también ese esquema tiene que tener una reconfiguración en materia de cómo se debe abordar, porque si no, ahí entramos en una parálisis complicada, y también las personas deben de estar expuestas hasta patrimonialmente, a veces sin haber hecho nada que sea vedado, pero finalmente por un criterio o una manera de abordar las cosas le pueden acabar arruinando la vida, ¿no? Son temas que hay que tener cuidado, ¿no? Se cubre. Has presentado hace unos días en el ENACEI, el Encuentro Nacional del Sector Inmobiliario, un plan, una propuesta de plan de gobierno en vivienda. De eso vamos a hablar en el segundo bloque. Excelente. Una pausa y regresamos.
Dormimos la primera noche en el suelo. La almohada era una mochila. La mesa, una caja vacía. Y aún así, todo olía a futuro. No sabíamos si primero comprar una cama o una sartén, pero sí sabíamos que ese lugar, aunque aún vacío, ya estaba lleno de planes, de cenas, de discusiones tontas y abrazos eternos. Ese primer cuarto no lo hicimos solos. Alguien pensó el espacio, alguien construyó la posibilidad y nosotros solo vinimos a llenarlo de vida. Hoy aún hay familias que viven sin agua ni seguridad, pero ahora, más que nunca, la vivienda formal está a su alcance. Miles de peruanos ya iniciaron su nueva historia en un espacio para soñar un mejor futuro. Estamos con José Antonio Salardi, exministro de Economía. Y vamos a hablar ahora de algo que él ha expuesto en el ENACEI, en el último encuentro nacional del sector inmobiliario que organiza CODIP. Él expuso una propuesta de plan de gobierno en vivienda para socializarla con todos los partidos políticos y que incluyan en sus planes de gobierno el tema fundamental de la vivienda, que lamentablemente siempre está ausente. Así es, eso... Totalmente, ¿no? Yo creo que es un tema crucial, que hace, si no recuerdo, cuando estábamos jóvenes, siempre en la línea era la vivienda como eje central de un gobierno. Yo creo que ahora más que nunca, si vemos un poco la situación que ha venido enfrentando el sector en los últimos años, es clave que el nuevo gobierno haga una mirada clara de oferta concreta de hacia dónde se va a llegar en materia de avance para cerrar el déficit que tenemos, que ya son cerca de 2 millones entre el déficit cuantitativo y cualitativo. Cómo se va a atacar ello de una manera que pueda ser financiable, que creo que tranquilamente se puede abordar, y también cómo solucionar la serie de situaciones que se presentan y que complementan este ecosistema, ¿no? O sea, hay un tema claro, nosotros hablamos de los problemas de inseguridad, la minería ilegal, el tema de cómo va la informalidad ganando, y en este sector también progresivamente la situación ha ido escalando de una manera preocupante, y es un tema que creo que es clave, un golpe de autoridad, un golpe de replantear la estructura del sector para que realmente se vaya con la formalidad, porque todos los indicadores que veíamos y que un poco comentamos en este gran evento que fue ENACEI demuestran de manera tajante que ir por la ruta de la informalidad al mismo ciudadano que tome esa opción para comprar una vivienda pierde por todos lados, ¿no? Desde el lado de los gastos en materia de transporte para esos centros de trabajo, el tema de lo que la exposición que tiene a la mayor distancia por poder llegar a una posta médica o a un hospital a atenderse, un tema de salud, la educación para trasladar a sus hijos a un colegio y así por el estilo. El tema de la seguridad ciudadana también impacta, está un poco más indefenso ante cualquier situación. Entonces son múltiples aspectos y ni qué hablar de los servicios públicos, el costo del agua 6 veces más caro y el tema de la energía, menos acceso y así por el estilo. Entonces yo creo que es fundamental que el nuevo gobierno tome este tema y además, si uno ve desde lo económico, la palanca reactivadora que puede generar es impresionante. O sea, el sector inmobiliario por sí, dentro de la inversión privada en el país, después la minería es el segundo que mueve más recursos. Entonces yo creo que la apuesta tiene que ser agresiva. Siempre yo saludo la apertura del gremio para discutir las medidas que puedan permitir avanzar en esa ruta de mejorar la gobernanza, de mejorar las posibilidades de acceso a financiamiento, de tener la provisión de un servicio que es vital como el agua, que frena los desarrollos inmobiliarios formales. Y es un tema, creo, de gestión, ¿no? Y con eso podríamos hablar de un país más ordenado, con posibilidades de megaproyectos implementados y generando no solamente el impacto de Lima, sino en las diversas regiones del país, ¿no? Claro, el problema de la vivienda, de la informalidad y del tráfico de terrenos es en todo el Perú, ¿no? Lamentablemente es en todo el Perú. En el plan, tú propones 1.250.000 viviendas en 5 años. ¿Cómo se podría lograr esto? Sí, yo creo que un poco hoy en día, si vemos lamentablemente la política que ha tenido el Ministerio en los últimos años, ha sido esto totalmente más enfocada en cumplir la ejecución presupuestal que en buscar realmente un cierre real y de generación de vivienda formal bien establecida y tener, lo que se ha hecho finalmente es meter muchos recursos a la mejora de la vivienda, porque eso es lo que más rápido puede impactar para los fines políticos, pero no realmente dentro de una sostenibilidad. Eso ya no es sostenible como modelo y uno ve también que la discusión presupuestal siempre está a ver si se puede meter entre 1.000 y 1.500 millones de soles al año, y eso también te reduce la posibilidad de generación de impacto de vivienda. Entonces, yo creo que una opción es ya mirando con la seriedad y sobre todo por el efecto y el retorno que genera la inversión en porque realmente es una inversión, es un poco tener la generación de un fondo
hoy en día Perú, por ejemplo, no hay un secreto que nuestro ratio de endeudamiento se maneja muy bien. 32% del ratio del PBI, el más bajo en América Latina, 10 puntos por debajo de Chile, menos de la mitad de la media de la región, casi la tercera parte de lo que tienen las economías, digamos, emergentes como ratio de endeudamiento. Ni si lo comparamos con economías como Estados Unidos y Japón, esos ratios se acercan al 100%. Entonces, hay un margen grande y yo creo que ese ratio nos está frenando un poco el desarrollo por esa línea. Y para casos netamente de vivienda, yo creo que tranquilamente si uno plantea una elevación de ese ratio a un punto adicional, un poquito más de infracción adicional, y hace una emisión y esos recursos que se levantan va marcados a un fideicomiso para netamente hacer un proyecto agresivo en vivienda, tranquilamente se puede dar el soporte para generar alrededor de más de 250.000 viviendas por año aproximadamente. Entonces, ese impacto creo que se puede trabajar, es un poco la claridad, y yo creo que con eso también se va a motivar al mercado. Yo creo que los inmobiliarios en general se van a acompañar esa dinámica, pero es clave dar la señal, porque si uno dice, bueno, ¿cuánto me va a asignar el gobierno para el subsidio de vivienda para el próximo año? Y siempre es un riesgo que puede ser más o menos, y no hay claridad, los proyectos pues no maduran de la 8 a la mañana, tienen todo un ciclo que tiene que un poco ir de la mano con la predictibilidad, sobre todo en estas cosas presupuestales. Entonces yo creo que por ahí se podría tranquilamente ir en esa línea de acción, de generar este impacto que estamos comentando, y realmente en 5 años veremos un país distinto, con más formalidad, y obviamente hay que acompañar también medidas claves que puedan un poco combatir la informalidad de manera directa y quitar ciertos instrumentos que el mismo Estado ha generado y que lo que están haciendo es validar este tráfico de tierras en el mediano y largo plazo, ¿no? Claro, ya basta un Estado que esté parchando, ¿no?, lo que se va generando de manera informal, y lo hace de manera ineficiente, porque hace obras cuando las personas ya llegaron, tiene que llevar el agua, cuesta 6, 7 veces más hacerlo que si llevaban el agua al suelo. Entonces, potentes proyectos para poder dotar de agua, por ejemplo, la tierra. Entonces tú hablas de 1.250.000 viviendas en 5 años, con este fondo que daría predictibilidad y un mensaje clarísimo que el Estado apuesta por la vivienda formal, y ya no diciendo voy a solucionar el agua que no tienen las personas, porque 10 años han vivido, 15 sin agua, ¿no? Es algo increíble que el Estado tenga que reconocer que 15 años familias vieron sin agua. O después decir, no, y vamos a darte propiedad, porque va a venir COFOPRI y te voy a dar tu título de propiedad. Entonces eso ofrece el Estado, llevar agua 15 años después y después llevarte un título de propiedad, en lugar de decir vamos a generar vivienda desde un inicio, con los servicios, con la propiedad. Y hablando de COFOPRI, ¿qué opinas de COFOPRI? Tú has sido bien tajante en tu posición. Y lo reafirmo, yo creo que es una entidad que ya tiene que extinguirse, nació para un horizonte, un objetivo claro en un momento, de ahí en el tiempo le han sido dando el oxígeno y continuar, pero ¿en qué se ha convertido? En realidad es formalizar la informalidad finalmente, ¿no? Entonces ahí yo creo que estamos mal, eso es un tema de origen, finalmente yo creo que eso tiene que tener un corte, porque si no sigue con la expectativa, el tráfico de tierras, toda esta ilegalidad que se da, tiene todas las condiciones para seguir viviendo con la promesa, por si acaso se dan tu título de propiedad, y lo que dices, te llevan pues un poco lejos de la posibilidad factible incluso de poder llevar el servicio de agua de manera eficiente. Las mismas EPS que sabemos están bajo un modelo fallido, pero le hace la situación más compleja aún, llevándolo pues a meterle nuevas conexiones que totalmente no son para nada rentables, pese a que son monopolio natural como concepto de estas empresas de agua, pero ya llevándole a una línea en la cual tienes que invertir mucho por usuario, que va más allá del costo que te demanda en una zona consolidada, finalmente un perjuicio en general, ¿no? El otro tema, agua. Tú conoces muchísimo de este tema y eres un impulsor de la desalación, de la desaladora. Solo tenemos en el país para consumo, digamos, urbano, Provisur, que da agua a unos distritos, a 4 distritos de la zona sur de Lima, un proyecto que costó años sacarlo adelante, ¿no? Y lamentablemente no hay más. ¿Cómo debemos desarrollar y ser una potencia en agua como es en Europa, en Estados Unidos, ni qué decir pues de Israel, ¿no? ¿Por qué aquí no tenemos, con una costa tan grande, desértica, tenemos que traer agua trasvasando de los ríos con todos los problemas que generan los trasvases por los problemas ya regionales y todo lo que hay, cuando tenemos una fuente casi inagotable frente a nosotros que es el mar? Totalmente de acuerdo. Ese tema de la desalación que bien planteas, estoy convencido. En el mundo hay más de 20.000 plantas desaladoras. Entonces, ese es un claro indicio. Que hay detractores del esquema, pero yo creo que uno no está loco para decir voy por esta línea de acción, porque la más es decir, estoy asentado junto al mar, y los macroindicadores de siempre, ¿no? Lima, la segunda ciudad más grande del mundo, asentada en un desierto después del Cairo, ¿no? Ok, primer punto. Segundo punto,
tienes en los últimos años, lamentablemente, la ineficiencia de Sedapal no ha permitido generar fuentes suficientes. La apuesta histórica fue para obras de cabecera, una obra que se sigue postergando. El proyecto se ha partido en dos. La obra de cabecera propiamente dicha, ya quizás ya no se habla como lo más conveniente hacerlo por lo que tú también dices. Hacer trasvases hoy en día en el mundo prácticamente no se realiza porque vas a tener que afectar una región para traer el agua a otra región, y esos temas pueden generar conflictos serios, además de todas las interferencias y la ruta que no es sencilla para ejecutar el proyecto. Entonces ahí tienes que, ya de una vez, claro, históricamente cuando discutíamos este tema con Sedapal, técnicos de ese entonces decían, no, que la instalación es muy cara. Y ¿cómo que muy cara? O sea, ¿qué entiendes tú como muy cara? O sea, el costo por metro cúbico puede estar en ese momento, porque incluso hoy en día había una caída importante porque la tecnología avanza también y eso te golpea en que tengas menores costos al respecto. Pero igual, aún así en ese momento, yo un poco les decía, pero a ver, Lima, el Perú, la mitad de la economía está en Lima, 50%. Entonces, ¿qué es peor? ¿Que nos quedemos sin agua o que la desalación puede costar centavos más que el otro? Más caro es no tener agua. Por supuesto, además ya nos pasó hace unos, felizmente que no fue mayor, pero hace 5 o 6 años, no sé si recuerdas, hubo un pequeño, por un problema de sequía, hubieron un par de días que Lima, y olvídate, o sea, era prácticamente el caos. Entonces, indudablemente, ahí hay un primer tema, ¿no? Esos proyectos tienen que ser sí o sí. Provisora ha sido una excelente experiencia, como dices tú, costó hacerlo porque hubo toda una ruta de conflicto larga que finalmente se pudo resolver. Me tocó asistir y involucrar en ese proyecto en todo ese horizonte y logramos finalmente la planta es una realidad, atiende a 4 distritos bien, distritos que tenían el problema del agua cisterna por décadas, unas pésimas tuberías, digamos, de material alcantarillado y las mismas tuberías de agua. Todo eso se reformó, se cambió y con una inversión de alrededor de $100 millones, hoy en día hay una realidad distinta y la brecha se cerró. Y lo increíble es que solo usa el 25% de su capacidad instalada. Sí. Podría dotar de agua a toda la zona de San Bartolo, no mirando de la carretera hacia la playa, sino de la carretera hacia Huarochirique, porque San Bartolo, Punta Hermosa, Punta Negra son distritos muy grandes que tienen mucho terreno donde se podría hacer desarrollo formal y lamentablemente también está, por supuesto, invadido, traficado por las mafias ilegales. Sí, justo ese es un tema que es importante y es un tema que, digamos, primero hubo un error al no tener a Pucusán incorporado en el proyecto. Estaba ahí con un problema, pero claro, había un expediente que Sedapal desarrollaba, que nunca lo terminó, que entró en problema de abandonadora por impuestos para ese proyecto 10 años después, pero ahí está el caudal esperando para atenderlo. Entonces con eso se va a solucionar el tema. Y como dices tú, la planta puede acompañar totalmente el desarrollo del frente. Antes había una lectura literal de la ley de APP, del contrato que no se podía, pero ahora ya se han generado los mecanismos para que se pueda ir en esa línea de acción. Y con eso comenzar. La planta tiene la posibilidad de atender 400 litros por segundo, como esto opera a 100 litros a lo mucho en época de verano, hay caudal, y aún así si quedase corto porque hay una expansión de desarrollo importante inmobiliario al frente formal y con todo bien constituido, hay la opción de que la planta pueda seguir avanzando modularmente y acompañando la demanda que se genere. Y además tiene al costado una PETAR con tratamiento de nivel terciario, que también normalmente es un crimen que esa agua se lance al mar. Con el nivel de tratamiento que tiene, ya debería haber un ejemplo de economía circular perfecto para hacer un reuso en todos esos balnearios. Entonces, yo creo que ahí está la ruta que hay que seguir. Ya entiendo, ya salió incluso publicado, hay una, a raíz de la promoción que se hizo en su momento, hay una desaladora que ya ingresó para la zona norte en Ancón. Falta otra más al sur hacia la zona de Lurín, quizás, o en Chorrillos, ver una ubicación estratégica para complementar y que Sedapal diversifique las fuentes y tenga opciones de plantas que le permitan equilibrar mejor el manejo. ¿Por qué? Porque adicionalmente tú tienes, la tarjeta es el corazón en materia de producción de agua, ¿no? Yo digo, si hubiese lamentablemente un terremoto en la ciudad, en una ciudad sísmica, aparte del efecto que vamos a tener por lamentablemente lo que pueda pasar, nos vamos a morir de sed, porque esa planta con la antigüedad que tiene y con la poca rehabilitación que tenía en el tiempo, nos pone totalmente vulnerables. Entonces, yo creo que es momento de mirar con mucha seriedad este aspecto y de todas aquellas fuentes cercanas que puedan ayudar a distribuir mejor ello, para también complementarse. Y obviamente este plan de vivienda que te comento, que puede ser muy agresivo el próximo gobierno, tranquilamente tiene que tener el acompañamiento del tema del agua, y yo creo que las APPs, por la experiencia validada, está la ruta, ¿no? Ciudades como, vamos al norte, el caso de Paita y Talara, sobre todo Talara, ¿no? Talara también teniendo el mar, se está apostando por un proyecto pues del 140 kilómetros para llevar el agua,
que una red que está expuesta al embate del fenómeno del niño cuesta 5 veces más que la desalación y se quieren insistir tienes que ir a desalar. O sea, eso ya hay, como te digo, suficiente experiencia y hay mecanismos de combinar también para ser más eficiente en el uso energético. Provisur nació así, tenía en los factores de competencia un premio a la eficiencia energética y hoy en día con los paneles y demás se pueden hacer muchas cosas para con eso maximizar el impacto, ¿no? Ojalá que las autoridades que deciden esto, el Ministerio de Vivienda, las SEDAPAL en el caso de Lima, metan con fuerza la desalación, porque es fundamental tener agua. Y en general, ojalá que todas las propuestas que están en el plan, o en la propuesta de plan de gobierno que se debatió en el ENACEI, en este último ENACEI, lleguen a la política, porque si no la absorbe el político, y en todo caso, si la población no es la que la demanda, el político no la toma, ¿no? Si la gente, las personas, las familias, en vez de estar pidiendo, no, solucioname el agua 15 años después, solucioname la propiedad, piden vivienda, ¿no? Demanda vivienda, que es la necesidad básica, entran a las agendas de los políticos, ¿no? Y eso es lo que se trata de hacer con lo que has presentado. No, sí, yo creo que ha sido un trabajo interesante conjuntamente con CODIP, que es una propuesta bastante seria, bien estructurada, abarca toda la problemática y la complejidad abordada desde quienes están en el día a día del negocio y que lo llevan adelante, que es el sector inmobiliario privado formal y que conoce toda la situación que se enfrenta. Entonces, yo creo que es una propuesta para tomarla en serio, para llevarla adelante y para que en el momento de los debates de las ideas y de los problemas de gobierno tiene que ser parte importante y a la larga tiene, como te digo, múltiples impactos de darte también un mayor crecimiento validado para la actividad económica del país, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias por acompañarnos, José. No, gracias por la invitación. Gracias. Regresamos después de una pausa. Hola, mi nombre es Diego y vivo con mi mamá y mi hermana. Gracias a que mi mamá compró una vivienda formal a través del crédito Mi Vivienda, yo puedo ir al colegio más cercano, que está solo a 15 minutos de mi casa. Sin embargo, no todos mis compañeros tienen la misma suerte. Hola, soy Luciana y vivo en el asentamiento humano Nueva Caledonia, en Chorrillos. Para ir al colegio debo caminar media hora hasta encontrar una combi, que luego se demora media hora más en llevarme hasta el colegio. Esto se debe a que mi casa está demasiado lejos en un barrio producto de una invasión, pero eso no es lo peor. Lo peor es que más de 30 años después de que mi abuelo llegó a este lugar, seguimos sin tener agua. Tenemos que bombear agua desde los tanques que llenan las cisternas. Además hay mucha delincuencia e inseguridad. Me gustaría vivir en un barrio mejor. En mi casa puedo ver mis programas favoritos de televisión cuando quiera porque tengo luz las 24 horas del día. También tengo agua potable todo el día. Luego de bañarme y cambiarme me voy a jugar al parque que está cerca de mi casa, donde puedo jugar de forma segura. A mí lamentablemente mi mamá no me deja salir a jugar muy lejos de mi casa porque dice que el barrio es muy peligroso. De tarde y de noche salen algunas pandillas y me da miedo que me hagan algo. Nunca pasa por aquí ningún patrullero ni la policía. La vivienda formal es un factor clave para alcanzar la igualdad de oportunidades. La vivienda adecuada con todos los servicios en ciudades ordenadas con equipamiento urbano permite solucionar muchos de los principales retos que enfrentan las familias peruanas: el acceso a servicios públicos, salud, educación y seguridad. Es deber del sector público y sector privado generar condiciones para que la vivienda formal y adecuada sea asequible para todos los peruanos. Dormimos la primera noche en el suelo. La almohada era una mochila. La mesa, una caja vacía. Y aún así, todo olía a futuro. No sabíamos si primero comprar una cama o una sartén, pero sí sabíamos que ese lugar, aunque aún vacío, ya estaba lleno de planes, de cenas, de discusiones tontas y abrazos eternos. Ese primer cuarto no lo hicimos solos. Alguien pensó el espacio, alguien construyó la posibilidad y nosotros solo vinimos a llenarlo de vida.
Hoy aún hay familias que viven sin agua ni seguridad, pero ahora, más que nunca, la vivienda formal está a su alcance. Miles de peruanos ya iniciaron su nueva historia en un espacio para soñar un mejor futuro. Continuamos en Diálogo Inmobiliario y un componente fundamental de los departamentos, de las casas, son los pisos, ¿no? Y aquí tenemos a Freddy Baldeón de Valexpo. ¿Cómo está, Freddy? Mucho gusto, Alfredo, y gracias por la invitación. Encantado de estar en tu programa. La verdad sí me gustaría dar algunos aportes que puedan tener a consideración de todo tu auditorio. Valexpo es una empresa encargada de eso, de poner los pisos a los desarrollos inmobiliarios. Tiene muchos años ya en el mercado y nos va a comentar un poco de eso. Cuéntanos, Freddy, ¿cómo es esto de los pisos? Hay mucha novedad, innovación, ¿no? En los pisos. Totalmente. Antes era el clásico parquet o también se usa porcelanato. ¿Tú qué tienes? ¿Cuáles son tus productos? Totalmente. El tema de los pisos en el uso residencial ha evolucionado en el tiempo. Ahora se usa mucho los pisos flotantes, los que son, instálalo usted mismo. Esto nació desde Norteamérica y Europa y ahora es una tendencia mundial, ¿no? Porque antes se utilizaba todos los pisos pegados al suelo. Me comentabas hace un momento que antes se utilizaba pues en casa nuestra los parquets. Entonces para el mantenimiento, la instalación es muy costoso, muy complicado y por el tema de la ecología ahora y los recursos pues no alcanza pues para poner 100% madera en todos los hogares. Entonces, ¿cuál es la alternativa ahora? Los pisos flotantes tenemos en dos categorías, tanto los pisos orgánicos a base de madera como los laminados, los estructurados y como alternativa importante los pisos de bambú. O también del otro lado tenemos los pisos a base de PVC o piedra caliza que ahora están muy de moda, que son los SPCs y los LVTs, ¿no? Que son a base de policloruro de vinilo. Entonces, estas alternativas ahora realmente facilitan mucho la remodelación, la instalación y el uso inmediato de estos productos, ¿no? De hecho, es una solución muy importante para nuestros clientes que son los desarrolladores. Agiliza mucho en la velocidad de construcción, se puede usar desde que se termina de instalar y por supuesto en tema de costos es mucho más eficiente. Claro, comentabas antes, ¿no? El parquet. Yo recuerdo de chico cuando mi papá estaba construyendo su casa, estábamos construyendo la casa donde después vivimos, que ponían unos brea, ¿no? Ponían unos cilindros y la brea la calentaban y ahí pegan el parquet. Así es. Un valor, pero una cosa que era impactaba un poco, ¿no? Eso ya se ha dejado de usar por los temas de sostenibilidad y el mundo verde ahora, ¿no? Evitamos eso sin perjuicio que quizás todavía se aplica, pero esta modernidad de los pisos, y tú vas a un tema interesante, la eficiencia y la rapidez para instalarlos. Totalmente, así es. De hecho, todos estos productos está pensado para que el mismo usuario en Europa, tanto en Norteamérica, lo haga la misma persona que vive en la vivienda. ¿No? Eso está pensado para eso. Por eso se llaman pisos flotantes, porque incluso sucede un daño o ocurre un accidente, son muy fáciles de reparar. No, son muy fáciles de reparar. Y en estas categorías de pisos también la evolución es constante, ¿no? La evolución siempre es constante. Hemos pasado primero, hace más de 25 años se inventó el piso laminado y ahorita ya estamos hablando de un piso laminado que aguanta hasta 100 horas de derrames de líquidos, ¿no? Es un producto orgánico, pero ya con las propiedades casi de un piso de vinil. Entonces, y así por el estilo, tenemos productos que, por ejemplo, ahorita lo último que está saliendo, que es la moda en el mercado, los pisos SPC, tenemos un piso SPC acústico, que en realidad mejora muchísimo la habitabilidad de un hogar, ayudando en el tema de sonido, tanto las caídas o los pasos de que se pueda caminar con tacos, hace mucho más confortable el ambiente, ¿no? Claro, y antes también estamos limitados un poco al color de la madera, Así ¿no? es. Y ahí echarle su dedé, el color para el brillo. Ahora tienes una variedad de colores. Y yo a veces veo y pregunto, ¿esto es madera o no es madera? Porque es lo mismo, casi, es igualito, se ve. Has dicho realmente algo que yo he visto desde que ya nosotros en Valexpo vamos a cumplir este año 11 años, y en estos 11 años he visto cómo ha evolucionado el tema de diseño. Es muy potente. Siempre estaban a la vanguardia los europeos, por supuesto, pero ya el resto del mundo ha ido imitando ese desarrollo, porque lo que hacen los europeos es digitalizan las imágenes de la madera en sí, cortan el
tronco y le van tomando fotos, y eso es lo que van ya reproduciendo, y por eso es que vemos un producto tan natural, que en realidad, como tú lo acabas de decir, incluso los que ya tenemos experiencia no podemos diferenciar un piso de madera real contra un piso de madera sintético, porque es tan buena la impresión digital de estas imágenes que esto se ve muy natural. Cuando te refieres a pisos estructurados con madera, ¿qué es? ¿Tiene componente madera? Es 100% madera, sino que está formado a base de estructuras, son multicapas, donde para aprovechar mejor el recurso, en la capa donde uno usa y se ve, es la capa noble, que es la capa costosa, es la capa que tiene las bondades para resistir el tránsito, y las que tiene el diseño que se vea muy, muy natural y muy bonito en un ambiente, ¿no? Y la capa inferior, donde se sostiene esta chapa, que puede ser desde 1 milímetro hasta 3 milímetros, puede variar eso, pero debajo de eso tienes un sustrato de madera ya más corriente, vamos a decirlo, más económica, que ayuda pues a que sea 100% madera, pero con mayores propiedades. Como tú dijiste en un inicio, la madera, al ser un producto natural, tiende a reaccionar mucho con la humedad. El piso estructurado justamente lo que hace es evita esa dilatación muy espontánea, controla la dilatación. De hecho, vamos a reducir la dilatación de entre una madera natural a una madera estructurada fácilmente en un 50-60%. Hay un control ahí. Y una pregunta, en valor, en monto, también la gente ve la economía, ¿no? ¿Cuánto ahorra teniendo un piso de estas características al usual de madera instalado a la antigua, digamos? Mira, el costo del material va a ser similar, porque en uno ganamos que es la madera maciza, y el otro ganamos una madera de ingeniería o estructurada. En el tema de los costos son muy similares, pero en el tema de la instalación y en el tema del uso, ahí vemos la diferencia. Porque la madera sólida la tienes que usar con pegamento, le tienes que dar luego el acabado si es que no es pre-finished, y luego el mantenimiento también es más costoso. En cambio, y lo tienes que aclimatar más tiempo. En cambio, la madera estructurada, como ya viene, es una madera de ingeniería con estructuras de construcción, entonces necesita menos tiempo de aclimatación, y una vez que se instala ya se puede utilizar. Perfecto. Yo te cuento mi caso, siempre trato de poner mi caso, de un caso real. Yo tengo mi departamento parqueta a la antigua, de los pedazos chicos, y ya se le ha dado varias pulidas, lo cual es un escándalo cada vez que hay que dar una pulida, porque sale todo el polvo y todo el apartamento se ensucia de una forma brutal hasta el techo, y hay que limpiar todo. Ya lo he hecho un par de veces en estos años que vivo ahí. Y hay que después echarle pues el DD, las capas, que también tiene un olor muy fuerte y se queda impregnado. Entonces yo ya quiero cambiar de este material a uno más moderno, y además que se vea mucho mejor, porque creo que ya cumplió. ¿Están también ustedes incursionando en este mercado, no solo para los desarrolladores inmobiliarios que entregan el producto nuevo, sino también para personas que en mi caso quieren renovar sus pisos? Totalmente, claro que sí. Esa es la idea nuestra, trasladar todo nuestro expertise, tanto de asistencia técnica como de conocimiento de lo que necesitan nuestros clientes, al mercado, a toda la ciudadanía, ¿no? Porque justamente esa es la propuesta de valor que trasladamos, ¿no? Haber entendido, conocer muy bien las necesidades, el uso, los requerimientos de cada persona, porque es muy distinto utilizar un piso para tránsito residencial, un piso que sea orgánico, o que sea más cálido, o que genere menos ruido, etcétera. Entonces, esa es nuestra motivación, dar a nuestro público la solución que se adapte mejor a las necesidades. Tanto para los desarrolladores inmobiliarios que quieren tener tus servicios, el trabajo que ustedes tienen, supongo que es importante participar desde el diseño, desde el inicio del proyecto, porque a veces ya tienes todo armado y recién vas, oye, quiero colocar los pisos. Así es. Siempre es más eficiente comenzar desde un inicio. Ustedes prestan este servicio del diseño, la recomendación, qué piso debes usar para tu proyecto, según las áreas, o según también, por supuesto, los tamaños de los departamentos. Totalmente. Hay toda nosotros tenemos atrás diseñadores que dan propuestas, incluso trabajamos también con los desarrolladores, con sus equipos de arquitectos y diseñadores, para poder plantear lo que ellos necesitan, en tanto lo que es elección de materiales, lo que es elección de colores, lo que son resistencias a sus necesidades como tránsito. Entonces todo eso tiene que estar en un conjunto del desarrollo, ¿no? Parte por mucho tiene que ver el tema del material
y el tema del diseño, que eso es básico. De eso ya en especificaciones técnicas o de espesor o de usabilidad o de formato, que también nosotros llegamos a apoyarlos para que al final el proyecto salga más exclusivo. Perfecto. Igual también para una persona, digamos, de a pie que quiera hacer ese cambio, también ustedes lo apoyan en las recomendaciones. Totalmente, claro que sí, claro que sí. Eso es nuestra chamba, eso es lo que nos gusta hacer. Buenísimo, eso es fundamental, ¿no? No solo vendo un producto, sino que te presto el servicio y te ayudo y te recomiendo, te asesoro qué es lo mejor para ti, qué es lo mejor. Eso es clave. ¿Dónde te pueden ubicar? Estamos ahora nosotros estamos en nuestro showroom en Salamanca. Próximamente estamos viendo ya la posibilidad de tener un showroom más céntrico, pero en el momento estamos en Salamanca, tenemos ahí nuestro staff, el showroom, todas las posibilidades de soluciones de piso. Nosotros vamos a encargarnos de brindarles la solución donde realmente va a construir el ambiente que ustedes necesitan. Buenísimo, hemos estado con Freddy Baldión, gerente comercial de Valexpo, que de pisos saben un montón, así que ya los han escuchado. Muchísimas gracias, Freddy, por acompañarnos. Gracias, Alfredo. Vamos a una pausa y continuamos con Diálogo Inmobiliario. Dormimos la primera noche en el suelo. La almohada era una mochila, la mesa una caja vacía, y aún así todo olía a futuro. No sabíamos si primero comprar una cama o una sartén, pero sí sabíamos que ese lugar, aunque aún vacío, ya estaba lleno de planes, de cenas, de discusiones tontas y abrazos eternos. Ese primer cuarto no lo hicimos solos. Alguien pensó el espacio, alguien construyó la posibilidad y nosotros solo vinimos a llenarlo de vida. Hoy aún hay familias que viven sin agua ni seguridad, pero ahora, más que nunca, la vivienda formal está a su alcance. Miles de peruanos ya iniciaron su nueva historia en un espacio para soñar un mejor futuro. Hola, mi nombre es Diego y vivo con mi mamá y mi hermana. Gracias a que mi mamá compró una vivienda formal a través del crédito Mi Vivienda, yo puedo ir al colegio más cercano, que está solo a 15 minutos de mi casa. Sin embargo, no todos mis compañeros tienen la misma suerte. Hola, soy Luciana y vivo en el asentamiento humano Nueva Caledonia, en Chorrillos. Para ir al colegio debo caminar media hora hasta encontrar una combi, que luego se demora media hora más en llevarme hasta el colegio. Esto se debe a que mi casa está demasiado lejos en un barrio producto de una invasión, pero eso no es lo peor. Lo peor es que más de 30 años después de que mi abuelo llegó a este lugar, seguimos sin tener agua. Tenemos que bombear agua desde los tanques que llenan las cisternas. Además hay mucha delincuencia e inseguridad. Me gustaría vivir en un barrio mejor. En mi casa puedo ver mis programas favoritos de televisión cuando quiera porque tengo luz las 24 horas del día. También tengo agua potable todo el día. Luego de bañarme y cambiarme me voy a jugar al parque que está cerca de mi casa, donde puedo jugar de forma segura. A mí lamentablemente mi mamá no me deja salir a jugar muy lejos de mi casa porque dice que el barrio es muy peligroso. De tarde y de noche salen algunas pandillas y me da miedo que me hagan algo. Nunca pasa por aquí ningún patrullero ni la policía. La vivienda formal es un factor clave para alcanzar la igualdad de oportunidades. La vivienda adecuada con todos los servicios en ciudades ordenadas con equipamiento urbano permite solucionar muchos de los principales retos que enfrentan las familias peruanas: el acceso a servicios públicos, salud, educación y seguridad. Es deber del sector público y sector privado generar condiciones para que la vivienda formal y adecuada sea asequible para todos los peruanos. Como nota de cierre, el Fondo Mi Vivienda expuso ante la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso su
presupuesto para el 2026. Esto está contenido dentro de la ley de presupuesto que ha presentado el Poder Ejecutivo ante el Congreso y que está actualmente en debate. Señaló algo que ya conocíamos, que para bono del buen pagador, que es el componente de subsidio que tiene el nuevo crédito Mi Vivienda, son 75 millones. También señaló algo que ya conocíamos, que son 1.013 millones para el bono familiar habitacional techo propio. Pero hay un dato nuevo, que la división de esos 1.013 millones son 335 millones para adquisición de vivienda nueva, para proyectos de vivienda nueva, y 678 millones para el programa Construcción en Sitio Propio, que es, como sabemos, el que va al déficit cualitativo, que mejora las condiciones de vida de las personas que en su mayoría han generado viviendas en la informalidad y sin asistencia técnica. Entonces, solo 335 millones para vivienda nueva. Esto es muy poquito, es el 0.05% del presupuesto de la Nación. Esperemos que en el debate del presupuesto en el Congreso se incremente este monto para desarrollar más vivienda formal nueva, ¿no? Porque siempre se sigue orientando hacia la vivienda que ya nació en informalidad, cuando el modelo debe cambiar. Las personas deben recibir una vivienda social desde un inicio con todos los servicios para así poder vivir como con todas las condiciones que se necesitan, ¿no? Y con propiedad, y no estar después parchando, como hablamos con José Antonio Salardi, la informalidad, ¿no? Ojalá que se reenfoque esto. Esto ha sido todo por hoy en Diálogo Inmobiliario. Lo esperamos la próxima semana. Ahí tienen nuestras redes sociales. Nos pueden seguir, comentar y ahí seguiremos debatiendo sobre el tema tan importante que es cómo solucionamos el gran problema de la vivienda para todos. Muchas gracias.